Islandia. Es un país insular europeo cuyo territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el Océano Atlántico. Su capital es Reykjavik. Cuenta con una población de cerca de 366.425 habitantes y un área de 103.000 kilómetros cuadrados. A causa de su localización en la dorsal mesoatlántica, es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida al paisaje del territorio islandés. El interior del país consiste en una meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos glaciales que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas. Gracias a los efectos de la corriente del Golfo, tiene un clima templado, en relación con su latitud, y provee un entorno habitable. El primer asentamiento humano en Islandia data del año 874, cuando, de acuerdo con el Landnámabók o Libro del Asentamiento, el líder noruego Ingólfur Arnarson se convirtió en el primer colono permanente de la isla. Otros navegantes como el vikingo feroés Naddod, posible descubridor, visitaron la isla hacia el año 860 para pasar en ella el invierno. Sin embargo, nunca fundaron allí un asentamiento permanente. A través de los siglos siguientes, grupos humanos de origen nórdico y gaélico se asentaron en Islandia. Hasta el siglo XX, la población islandesa dependía de la pesca y la agricultura. Desde 1262 a 1397, formó parte del Reino de Noruega y, posteriormente, de Dinamarca. En el siglo XX consiguió su independencia y la economía islandesa se desarrolló rápidamente, a pesar de su aislamiento del mundo debido a su ubicación geográfica. Cuenta con una economía de mercado con impuestos relativamente bajos, comparados con otros miembros de la OCDE, manteniendo un estado de bienestar que provee asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus ciudadanos. Se convirtió en uno de los países más acaudalados, y en la actualidad es clasificado por la Organización de las Naciones Unidas como el cuarto país más desarrollado del mundo, además de ocupar el primer lugar en el Índice de Paz Global.
Goafoss. En islandés, Cascada de los Dioses es una cascada ubicada en Islandia. Se encuentra localizada en el municipio de Ingeirsveit, región de Norurland Eystra, al norte del país, en el inicio de la carretera de las tierras altas de Sprengisandur. Las aguas del río Skjaldfjall caen desde una altura de 12 metros y a lo largo de un ancho de 30 metros. Hacia el año 999 o 1000 el Lagmi Norgeirhjosvetningaboy declaró oficialmente la cristianización de Islandia. A continuación, según las sagas de los islandeses y al regreso de la Lingi, Orgeir lanzó sus iconos paganos a la cascada. Su historia aparece en Islendingabók de Ari Orgilsson. Un ventanal de la catedral de Akureyri ilustra esta historia. El cráter Beatty es uno de los muchos que hay en el inmenso volcán Krafla. Digo enorme porque el cráter Krafla tiene 10 kilómetros de diámetro. Nos fascina la laguna verde de su interior. Muy cerca del famoso lago Mývatn, a una hora en coche de la capital del norte de Islandia, Akureyri, se encuentra el área geotermal de Verir, también llamada Namafjall por la colina que hay cerca significa montaña de la mina. Nada más llegar, comprobarás de primera mano que parece que acabas de aterrizar en otro planeta. Verir es una de las zonas de mayor actividad volcánica de Islandia en la actualidad, y toda esa fuerza que proviene de las entrañas de nuestro planeta se manifiesta en forma de fumarolas y pozas de fango hirviendo con un característico olor a huevo podrido, a causa del sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, tan conocido en países donde hay baños termales de agua con el mismo compuesto. También verás numerosos depósitos de azufre resultantes de las reacciones y del calor infernal de las profundidades que precipitan y cristalizan en la superficie. Aunque quizás menos fotogénico-graciosas que las fumarolas, también hay varias pozas y charcos de algo que podría denominarse barro sulfuroso de diferentes densidades, hirviendo y burbujeando sin tregua. Además de presentar diferentes tonalidades y colores que te hacen recordar una y otra vez que parece que estés en otro planeta. Tras hacer las fotos pertinentes y disfrutar de la fragancia del lugar, se puede realizar una ruta correctamente delimitada de unas 2 horas de duración que avanza hasta la cima de la montaña, el Namaskar en letras entendibles, y permite ver una vista más amplia de la zona geotermal, incluyendo el gran lago termal Mývatn, y recalcando una vez más que te encuentras ante un paraje extraterrestre. Pero afortunadamente puedes disfrutarlo en el planeta Tierra, en este preciso lugar. Así es Islandia, un país realmente espectacular y único si te gusta la naturaleza en su estado más puro, en especial lo relativo a la geología y vulcanismo, aunque también hay innumerables cascadas, rutas de senderismo alucinantes, avistamiento de ballenas y otros animales marinos, e incluso ciudades y pueblos por descubrir con su particular gastronomía, por lo que no dejará indiferente a nadie que se acerque hasta esta recóndita isla sorprendentemente bien comunicada con muchas ciudades de Europa. Y como curiosidad histórica, los vikingos pusieron el nombre de Islandia a Iceland,
tierra de hielo, a esta isla más verde y con un clima más suave que Groenlandia, Greenland, tierra verde, cuyo nombre suena más amigable para formar asentamientos, aunque para nada es así. Se supone que fue Erik el Rojo quien nombró a Groenlandia de esta manera para atraer colonos islandeses a vivir con él, ya que fue desterrado a ese inhóspito y vasto territorio insular. Grjotakja es una cueva de lava pequeña en el país europeo de Islandia, cerca del lago Mývatn. Esta posee un baño termal dentro. En el siglo XVIII John Marcuson vivió allí y utilizó la cueva para bañarse. Hasta la década de 1970 Grjotakja era una zona de baño popular. Sin embargo, durante las erupciones producidas entre 1975 y 1984 la temperatura del agua subió a más de 50 grados. Aunque la temperatura poco a poco va disminuyendo y ha caído por debajo de 50 grados de nuevo, el tomar un baño ahí aún no es posible. Bergthol, pronunciación islandesa, también conocido como Berfell, es un volcán de cono de Tefre o anillo de Toba en el norte de Islandia, al este de Mývatn. Estalló en 2500 antes del presente en la parte sur del enjambre de fisuras de Krafla. El cráter tiene aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. La Tefre ha sido transportada desde Bergthol por toda el área de Mývatn. Aparentemente ocurrió un deslizamiento de tierra en la parte sur del cráter durante la erupción, lo que explica la interrupción de la forma redonda de la montaña de Namafjol alrededor de Bergthol, que casi fue engullida por la lava. Al mismo tiempo, se produjo una erupción en las laderas sobre el valle de Liardalur. Solo se puede acceder al borde del cráter por dos caminos, desde el noroeste y el sur. Queda terminantemente prohibido utilizar otras rutas en ascenso o descenso. Los baños naturales Mývatn se ubican en la colina Haraldsolark, un lugar propicio para este tipo de piscinas termales ya que se ubica, al igual que el resto del lago Mývatn, en una zona con una actividad geotermal altísima. El agua de las dos piscinas se encuentra a unos 41 grados, y proviene de manantiales naturales ubicados bajo el balneario. Es por ello que además de relajante, el agua de los baños naturales Mývatn posee propiedades beneficiosas para la piel y la salud, además de un ligero olor a azufre, característico de las regiones volcánicas. Uno de los principales atractivos de estas termas al aire libre son sus estupendas vistas panorámicas de la región del lago Mývatn, completamente visibles desde cualquier punto de las piscinas. Además, los baños naturales Mývatn cuentan con unas excelentes instalaciones que incluyen vestuarios completamente equipados, un pequeño bar para llevarte bebidas a la piscina y dos baños de vapor naturales. De Tifos es una cascada situada en el Parque Nacional Jökulsárvík-Höfuðsá, al noreste de Islandia no lejos de Mývatn. Sus aguas provienen del río Jökulsá con acento Follum, que nace en el glaciar Vatnajökull y recoge agua de una amplia cuenca. Está considerada la cascada más potente de Europa, con unos caudales medio y máximo registrado de 200 y 500 metros cúbicos por segundo, respectivamente, dependiendo de la estación y del deshielo glaciar. Tiene 100 metros de ancho y una caída de 44 metros hasta el cañón Jökulsárvík-Höfuðsá.
83% del país y solo el 23% está cubierto por vegetación. El principal glaciar es el Vatnajökull, el mayor de Europa. Otros son el Langjökull, el Hofsjökull, el Mýrdalsjökull, el Drangajökull, el Eyjafjallajökull, el Tungnafellsjökull, el Örisjökull, el Eiríksjökull y el Randárjökull. Los lagos más grandes son el Örisvatn con 88 km² y el Ingvallavatn con 82 km². Otros lagos importantes son el Blöndulón, el Alslón, que es el embalse de la central hidroeléctrica de Karanjúcar, el Logurín, el Agombulón y el Mývatn. El Öskjuvatn es el lago más profundo del país, con 217 metros de profundidad. La isla en sí está compuesta de basalto y lava petrificada con bajos niveles de sílice, además de otros tipos de rocas como las riolitas y las andesitas. Geológicamente es parte de la dorsal mesoatlántica, la cordillera a lo largo de la cual la corteza oceánica se forma y se propaga. Además, se encuentra sobre un punto caliente, donde el magma se acumula por debajo de la corteza terrestre. La isla marca el límite entre la placa euroasiática y la placa norteamericana, ya que ha sido creada por la intensa actividad del vulcanismo en la zona y a lo largo de la dorsal mesoatlántica. Todo esto se traduce en una alta actividad geológica, que da lugar a más de 200 volcanes, destacando el Hekle, el Ja, Erugrey y el Elfell, así como sismos y géiseres. En promedio, cada 5 años suele sufrir una erupción volcánica. Muchas de estas erupciones han tenido efectos importantes dentro del país y alrededor del mundo, como por ejemplo la de Laki entre 1783 y 1784, que provocó una hambruna que le causó la muerte a un cuarto de la población local, además de una nube de ceniza volcánica que cubrió partes de Europa, Asia y África. Entre 1963 y 1968, el material arrojado por la erupción del volcán Surtsey creó una nueva isla que aún se encuentra entre las más jóvenes del mundo. La erupción del Eyjafjallajökull de 2010 forzó a cientos de personas a abandonar sus hogares y la nube de ceniza resultante de la erupción provocó el cierre del espacio aéreo de gran parte del continente europeo. Existen muchos fiordos a lo largo de sus 4.970 kilómetros de litoral, en donde también están situados la mayoría de las ciudades y pueblos principales. El interior de la isla, las tierras altas de Islandia, son una combinación fría e inhabitable de arena y montañas. La isla de Grímsey, justo al sur del Círculo Polar Ártico, contiene la población más septentrional del país. Islandia tiene 3 parques nacionales, el Parque Nacional Vatnajökull, que es el de mayor extensión de Europa y donde se encuentra el glaciar homónimo, el Parque Nacional de Snæfellsjökull y el Parque Nacional de Ingvellir. El clima de la costa islandesa se clasifica como subpolar oceánico, es decir, tiene veranos frescos y breves, con inviernos suaves comparado con otros países europeos, y la temperatura llega a descender hasta -10 grados en la capital. La corriente cálida del Golfo provoca temperaturas medias anuales mayores que las que se presentan en latitudes similares en otras partes del mundo. Las costas de la isla se mantienen sin hielo durante el invierno, y a pesar de su cercanía al Ártico esto se presenta muy rara vez, siendo la última de ellas registrada en la costa norte en 1969. Existen variaciones climáticas entre una parte de la isla y otra. En general, la costa sur es más cálida, húmeda y ventosa que la costa norte. Las tierras bajas en el interior y en el norte de la isla son más áridas. Las nevadas son más frecuentes en el norte que el sur. Las tierras altas del interior de Islandia son la zona más fría de toda la isla. La temperatura más alta registrada en el país fue de 30,5 centígrados en Teigarhorn, en la costa sureste, el 22 de junio de 1939. Por otro lado, la más baja fue de -38 centígrados en Grímsstaðir, en el noreste, el 22 de enero de 1918. En Reykjavik, las temperaturas extremas registradas alcanzaron los 26,2 centígrados, el 30 de julio de 2008, y -24,5 centígrados, el 21 de enero de 1918.
Parque Nacional Vatnajökull. El Parque Nacional Vatnajökull es uno parque de los 3 parques nacionales de Islandia y el más extenso de Europa. La cualidad única del Parque Nacional Vatnajökull es principalmente su gran variedad de paisajes, creados por las fuerzas combinadas de los ríos, los glaciares y la actividad volcánica y geotérmica. El parque es Patrimonio de la Humanidad a partir del 5 de julio de 2019. Fue establecido el 7 de junio de 2008. Cubría un área inicial de unos 12.000 kilómetros cuadrados, el 12% de la superficie de la isla, abarcaba todo el glaciar Vatnajökull y los parques Jökulsárgljufur al norte y Skaftafell al suroeste. Posteriormente y con recientes adiciones como el cráter Lakajígar, los lagos, Langishor, Krepputunga y Jökulsárlón incluyendo sus alrededores, ahora cubre 14.967 kilómetros cuadrados o aproximadamente el 14% de la isla, lo que lo convierte en el segundo parque nacional más grande de Europa en términos de área después del Yujit-Ba de Rusia.
volcánico de Islandia discurre desde el suroeste al noreste del país, aunque la mayor actividad geológica se encuentra justamente en la región donde se asienta el Vatnajökull. En particular, los sistemas volcánicos bajo este campo de hielo han estado activos en tiempos históricos, disponiéndose en consecuencia de un largo corpus de datos acerca de la actividad eruptiva resultante. De esta dinámica frecuentemente nacen los llamados lagos volcánicos, que suelen ser fuentes de las relativamente comunes surgentes glaciares. El lago Grímsvötn, por ejemplo, fue en 1996 el origen de una de las más estudiadas. El complejo volcánico subyacente causó también una considerable aunque breve erupción a comienzos de noviembre de 2004. Vatnajökull ha experimentado un continuo retroceso, posiblemente debido al calentamiento global y a la reciente actividad volcánica en el área. En 1980 tenía 8.300 kilómetros cuadrados, mientras que en 1958, 8.538 kilómetros cuadrados. La isla de Islandia tiene una gran cantidad de cascadas. El lugar tiene un clima subpolar oceánico que produce frecuentes precipitaciones y nieve en una zona cercana al Ártico, que se caracteriza por sus grandes glaciares, que en primavera alimentan el caudal de muchos ríos. Como resultado, alberga un gran número de grandes y poderosas cataratas. Muchas de ellas caen por los marcados límites de las tierras altas, que antes eran acantilados marinos. Entre las más conocidas están Guafoss, de Tifos, Gullfoss y Skogafoss. Playa de arena negra de Reynisfjara. Reynisfjara se encuentra en la costa sur de Islandia y es considerada como la playa negra en Islandia, con su distintiva arena negra islandesa, enormes columnas de basalto y olas masivas chocando contra la costa. Las formaciones rocosas de basalto tienen una forma tan única, que se utilizaron para algunos episodios de Game of Thrones. Leyendas dicen que las pilas de basalto gigantes fueron una vez trolls tratando de tirar de los barcos a la orilla, pero cuando el sol se levantó, los trolls se convirtieron en piedra. Son verdaderamente una maravilla. Cascada de Skogafoss. Es una cascada situada en el recorrido del río Skoga, en el sur de Islandia en los acantilados del anterior litoral. El litoral ha retrocedido hacia el mar, hoy está a una distancia de alrededor de 5 kilómetros desde Skoga. Los anteriores acantilados marinos permanecieron paralelos a la costa a lo largo de cientos de kilómetros, creando junto con algunas montañas una frontera clara entre las tierras bajas costeras y las tierras altas de Islandia.
Aves. El ánsar piquicorto cría en Islandia, en zonas llanas de tundra y espeso matorral. Es frecuente en estuarios del norte de Europa. El porrón islandico es un ave con notable dimorfismo sexual. Mientras que la hembra es parda, el macho es negro con el cuello, el vientre y la rabadilla blancos, y un curioso verde metalizado en el rostro visible a la luz del sol. El pato arlequín tiene llamativos colores, que divaga en las costas de Europa. Vuela siguiendo los cursos del agua. Eider común. El eider es la anátida más abundante de la isla. El macho posee un vistoso plumaje blanco y negro con la nuca verdosa, mientras que la hembra es parduzca. Construye su nido con cálido plumón, muy utilizado en la fabricación de edredones y prendas de abrigo. Habita las costas marítimas de toda la isla. El colimbo grande es un ave gaviforme de plumaje blanco y negro con un pico largo y afilado, y un cuerpo rechoncho. Vuela a gran velocidad. El frailecillo común es muy abundante en Islandia. El frailecillo común es muy abundante en la isla durante la temporada de cría en verano. Común en zonas escarpadas y acantilados, donde se reúne en grandes colonias, y cría en nidos sobre cavidades de la tierra que él mismo construye. Pesca buceando y usando sus patas traseras como timón, de forma similar a los pingüinos. Durante este ejercicio ataca a los bancos de peces, y puede llegar a introducir una veintena de ellos en su llamativo pico. Islandia posee una de las mayores colonias de cría de alcatraz atlántico. Allí crían entre 1.400 y 1.500 parejas. Al igual que los frailecillos, pesca sumergiéndose en bandadas sobre un banco de peces. La diferencia es que los alcatraces vuelan en círculo a una distancia considerable del mar, se lanzan en picado como proyectiles y vuelven a la superficie con la presa en el pico, que luego es almacenada en el buche y regurgitada al polluelo. La gaviota sombría es una de las aves marinas más comunes en Europa. Inverna en África.
La gaviota groenlandesa es una especie divagante en la mayor parte de Europa. Los polluelos nacen entre mayo y junio. El págalo grande, también llamado escua, es un ave marina depredadora y oportunista, que se alimenta de peces y en ocasiones asalta los nidos y roba huevos y polluelos de otras aves. Se pasa la mayor parte de su vida en el mar, únicamente asentándose en tierra cuando llega su época de cría. Charrán ártico o Sterna paradisaea. El charrán ártico es un ave migratoria, muy abundante en Islandia, de distribución circumpolar. Mide 80 centímetros de envergadura y de color blanco, con una capucha negra en la cabeza y el pico rojo. La parte superior de las alas es gris. Suele recorrer el globo terráqueo mientras migra, y llega incluso a la Antártida. Es una de las aves marinas más distribuidas por el mundo entero. El cormorán moñudo es un ave marina de color negro con las partes laterales del pico color ámbar, y un pequeño moño en la cabeza que hace honor a su nombre. Anida en las costas rocosas de la isla, en pequeños abrigos rocosos, hendiduras o pequeñas cuevas en la costa. Los nidos consisten en pequeños haces amontonados de algas y plantas marinas unidas por los excrementos de los pájaros. El lagópodo alpino o perdiz nival es un ave galliforme adaptada a ambientes fríos que cambia su plumaje de pardo moteado en verano a completamente blanco en invierno. Otras especies comunes durante los meses de verano son gaviota tridáctila, risa tridáctila, fulmar boreal, Fulmarus glacialis, cisne cantor, Cygnus cygnus. Colimbo chico, Gavia stellate, zarapito trinador, Numenius phaeopus, págalo parásito, Stercorarius parasiticus. Islandia, la tierra de hielo y fuego, es un paraíso natural donde las gélidas fuerzas de los glaciares y el clima ártico se enfrentan en una lucha constante con el explosivo calor de la Tierra. El resultado es un mundo de contrastes espectaculares en un paisaje austero de una belleza sin igual. Nada de esto sería posible sin los volcanes islandeses, cuya fuerza, tal vez más que ninguna otra, define la naturaleza de esta tierra, creando interminables campos de lava cubiertos de musgo, extensas llanuras de arena negra, cumbres escarpadas y enormes cráteres. Las fuerzas volcánicas que laten bajo la superficie terrestre dan lugar asimismo a algunas de las maravillas más populares del país, como sus manantiales termales naturales y sus explosivos géiseres. A ellos se suman los efectos de pasadas erupciones, visibles en sinuosas cuevas de lava y en acantilados formados por columnas hexagonales de basalto. Miles de personas acuden a Islandia para contemplar sus volcanes y las maravillas que estos han creado, y siguen creando. Y durante las erupciones, son aún más los que se apresuran para tener la oportunidad de ver uno de los fenómenos más espectaculares y maravillosos de la Tierra. En Islandia hay aproximadamente 130 volcanes activos e inactivos, y bajo la isla, repartidos por todo el país excepto en los fiordos del oeste, existen unos 30 sistemas volcánicos activos. La razón por la que la región de los fiordos del oeste no presenta ya actividad volcánica es que se trata de la parte más antigua de la masa continental de Islandia, formada hace unos 16 millones de años, y que, desde entonces, se ha ido alejando de la dorsal mesoatlántica. Como consecuencia, los fiordos del oeste son la única parte del país en la que hay que calentar el agua con electricidad, en lugar de usar agua calentada geotérmicamente. El vulcanismo de Islandia se debe al hecho de que el país se asienta directamente sobre la dorsal mesoatlántica, que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia. Islandia es uno de los pocos lugares de la Tierra donde esta dorsal puede verse por encima del nivel del mar. Estas placas tectónicas son divergentes, lo que significa que se van separando la una de la otra. Al hacerlo, el magma del manto emerge para llenar el espacio que va creándose, y lo hace en forma de erupciones volcánicas. El fenómeno ocurre a lo largo de toda la cordillera, y puede observarse en otras islas volcánicas, como las Azores o Santa Elena. La dorsal mesoatlántica atraviesa toda Islandia, por lo que buena parte de la isla se encuentra, de hecho, en el continente americano. Son muchos los lugares del país en los que puedes ver partes de la dorsal, entre ellos, la península de Reykjanes y la zona del lago Mývatn, pero el mejor es Ingvellir.
Allí podrás caminar por un valle situado justo entre las placas y observar claramente las paredes de los dos continentes a ambos lados del Parque Nacional. Debido a la divergencia entre las placas, este valle se ensancha unos 2,5 centímetros cada año, aproximadamente. Las erupciones volcánicas en Islandia son impredecibles, pero ocurren con relativa regularidad. Desde principios del siglo XIX no ha pasado una década sin que se haya producido una explosión, si bien la posibilidad de que se sucedan rápidamente o se produzcan de una forma más espaciada, es bastante aleatoria. La erupción más reciente conocida en Islandia ocurrió en Óluraun, en las Tierras Altas, en 2014. El volcán Grímsvötn registró asimismo una corta erupción en 2011, y en otra bastante más famosa, Eyjafjallajökull causó serios problemas en 2010. La razón por la que se usa la palabra conocida, se debe a que se sospecha que se han producido varias erupciones volcánicas subglaciales en diferentes lugares del país, que no llegaron a romper la capa de hielo, entre ellas, la de Katla en 2017 y la de Amerin en 2011. Un geyser es un tipo especial de fuente hidrotermal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. El famoso geysir de Islandia es el que ha dado el nombre común de geyser a estas fuentes termales. Desde 2006, el geysir está acordonado por motivos de seguridad. Otro famoso geyser que se encuentra a 25 metros, el Strókur, se puede ver expulsando chorros de agua caliente cada 14 minutos. En el parque de Haukadalur se encuentran un total de 6 géiseres. La formación de géiseres requiere una hidrogeología favorable que existe solo en algunas partes del planeta, por lo que son un fenómeno bastante extraño. Existen cerca de 1000 alrededor del planeta, de los cuales casi la mitad están ubicados en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. La actividad de erupción de los géiseres puede cambiar o cesar debido a la deposición de minerales dentro de los conductos, tuberías, internos del géiser, al intercambiar funciones con fuentes termales cercanas, por la influencia de terremotos, o a causa de la intervención humana. La actividad de los géiseres, como toda actividad de fuente termal, es causada por el contacto entre el agua superficial y rocas calentadas por el magma ubicado subterráneamente. El agua calentada geotérmicamente regresa a la superficie por convección a través de rocas porosas y fracturadas. Los géiseres se diferencian de las demás fuentes termales por su estructura subterránea. Muchos consisten en una pequeña abertura a la superficie conectada con uno o más tubos subterráneos que conectan con las reservas de agua. A medida que el géiser se llena, el agua más superficial se va enfriando, pero debido a lo estrecho del conducto, el enfriamiento conectivo del agua en la reserva es imposible. El agua fría de la superficie es presionada desde abajo por el agua caliente, asemejándose a la tapa de una olla a presión, haciendo que el agua de reserva se sobrecaliente, manteniendo el líquido a temperaturas superiores a su punto de ebullición. Por último, la temperatura del fondo del géiser comienza a subir alcanzando el punto de ebullición. Las burbujas del vapor ascienden hasta la punta del conducto. Al atravesar el cráter del géiser, algo de agua se desborda y salpica hacia afuera, reduciendo la anchura de la columna y la presión del agua que hay debajo. Gullfoss o Cascada Dorada es una catarata situada en el cañón del río Vita en el sureste de Islandia. Forma parte de la ruta turística del Círculo Dorado. Þingvellir o Ingvellir. Es un valle y parque nacional situado en el suroeste de Islandia, cercano a la península de Reykjanes y a la zona volcánica de Engil. Se encuentra a unos 44 kilómetros cuadrados de Reykjavik, en la región de Suðurland. El valle es uno de los lugares históricos más importantes de Islandia. En el año 930 el Alþingi, una de las instituciones parlamentarias más antiguas del mundo, fue fundada aquí. El Alþingi se reunía anualmente cuando el Xgumaur, hablante de leyes, recitaba la ley a todos los congregados y resolvía las disputas. Los criminales también eran castigados en estas asambleas.
En la actualidad los visitantes pueden visitar el Drekkingarilur, piscina de ahogamientos, en el cauce del río Oxará, que atraviesa el parque. Entre el año 999 y 1000, el Xgumar Orgeir Hosvetningagoy proclamó el cristianismo como religión oficial de Islandia. La Hallgrímskirkja es una iglesia de rito luterano situada en Reykjavik, capital de Islandia. Es frecuentemente definida como la Catedral de Reykjavik, debido a su tamaño y apariencia, pero en realidad no es una catedral sino una iglesia. En Reykjavik hay dos catedrales, la Catedral de Reykjavik propiamente dicha de rito luterano, y la Catedral de Cristo Rey, de culto católico. Con 74,5 metros, es el edificio más alto de ese país, aunque no la estructura más alta, que es la Torre de Radio de Ellisandur, con 412 metros de altura. La iglesia tiene su nombre dedicado al poeta islandés Hallgrímur Pétursson, quien es más conocido en Islandia por sus himnos. Se dice que el arquitecto de la iglesia, Gujón Samuelsson, se inspiró en los flujos de lava basáltica del paisaje de Islandia para construir la fachada. El interior de la iglesia es de 3 naves y es bastante sobrio y con muy pocos adornos. La iglesia alberga un gran órgano de tubos realizado por el organero alemán Johannes Claes de Bonn. Reykjavik es la capital y ciudad más poblada de Islandia. Situada al sur de la bahía Faxaflói, en una zona donde abundan los géiseres, durante el invierno solo recibe 4 horas diarias de luz solar y durante el verano las noches son tan claras como el día. Su población es de 121.960 habitantes, un tercio de la del país. El distrito de la capital alcanza los 212.120 habitantes. Es una de las ciudades más limpias, verdes y seguras del mundo.